Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse directamente en esta mañana a través de este vínculo maravilloso que es Facebook, que nos posibilita estar presente, decir un sí en tiempos en donde evidentemente el debate muchas veces se nos complica, la llegada a los medios que hegemonizan el discurso y todo hace prever que son tiempos mucho más de bloqueo informativo, son tiempos mucho más de imposibilidad de poder colocar el debate principal, el debate que muchas veces hace que nosotros tengamos este ida y vuelta. La ubicuidad de Internet lo hace posible. Nico, un abrazo grande, gran laburo allí en Yo No Me Banco Este Gobierno, Nico Nogales, con cerca de más de 250.000 amigos, compañeros que están allí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, me quiero meter de lleno en lo que posiblemente tenga que ver con la raíz de la problemática de un gobierno que evidentemente le sobra justificaciones y le falta política. Y reitero, en esto hay que ser medularmente, por lo menos hacer un análisis profundo de lo que está pasando respecto del discurso político y cómo el gobierno, este gobierno en particular, que yo reitero, más allá del desgobierno y de la presencia, casi le diría yo, como forma de un reinado del Fondo Monetario Internacional, imposibilita que el gobierno haga política real. La política se circunscribe a la justificación del merchandising que tiene Durán Barba, o si usted quiere, el marketing que tiene Durán Barba. Y en ese sentido, me parece interesante decirle que la oposición o los sectores que enfrentan con resistencia a este gobierno tienen que darse un fuerte debate fundamentalmente en lo cultural y fundamentalmente en cómo se llega al común colectivo de la gente para que entendamos también que son tiempos de construcción cultural, que son tiempos que más allá de querer minimizar, ningunear, obviamente dejar de lado a la política, son tiempos de reafirmación de la política. Y la política como un objetivo que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con el servir. Es fundamental la empatía cultural de la política. Reitero, es fundamental la empatía cultural de la política. Porque se viene, y profundamente se va a venir, un tiempo en donde todo lo que signifique políticamente oposición o todo lo que signifique políticamente crítica va a significar desestabilización o va a significar la no posibilidad del cogobierno. Y esto, reitero, es el argumento que se va a empezar a utilizar a partir seguramente de la necesidad de un presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional. Por eso es clave en este proceso de resistencia hablar de una cultura que tenga que ver con revalorizar la política, colocarla en el lugar de la empatía social y colectiva. No estoy hablando de profesionalizar la política y en todo caso quien les habla rechaza la profesionalización de la política. No es una carrera que usted va a la universidad o a una terciaria y la aprende cómo ser político, sino que cada uno de los ciudadanos empoderados culturalmente deben ser dirigentes políticos, deben ser líderes políticos de un momento de resistencia, fundamentalmente de un momento de resistencia. Por eso es importante, a la luz de lo que está pasando, a la luz de los acontecimientos que están sucediendo. Evidentemente, el barco se hunde cada vez más. Nos hundimos y no hay salvavidas. Nos hundimos y cada vez uno empieza a notar que toda la justificación es simplemente, reitero, un merchandising que tiene como protagonista ideológico a Durán Barba, pero que también lo protagonizan los medios que son del gobierno, que no son hegemónicos, son del gobierno. Hoy gobierna Clarín, hoy gobierna La Nación, y tiene en Macri al representante con seguridad del deseo que tuvieron desde hace mucho tiempo y que otros gobiernos o dictaduras le pudieron dar. Me parece que aquí habría que volver a poner el acento. Son tiempos en donde se va a querer, reitero, minimizar, ningunear, hacer desaparecer la política como factor de transformación, la política como factor de protagonismo del ciudadano, la política como proceso fundamentalmente de saber que el bienestar general, ese bienestar general que deseamos todos,
cuando pedimos un salario digno, cuando pedimos infraestructura en salud, en educación, debe contemplar básicamente un aferrarse a la política como proceso de transformación humano. Si esto no lo tenemos, si no apostamos culturalmente a esto, son tiempos mucho más difíciles de resistir, son tiempos mucho más difíciles. Y aquí, a ver, no va a interesar de alguna manera qué pasa el año que viene en el proceso electoral. Un proceso electoral que tendrá idas y venidas, que necesita de la unidad, pero también necesita de la identificación de la oposición. Es decir, necesitamos identificarnos como opositores. Esto es fundamental si se tiene en cuenta el devenir. Ahora, a partir de este desafío, es fundamental, reitero, que volvamos a rescatar las raíces profundas de la participación ciudadana elevadas al rango de la política como instrumento, como esa masa que amalgama sin ningún tipo de dudas nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras ilusiones y nuestras utopías. Es importante entenderlo porque si no, reitero, son tiempos en donde van a querer que no nos definamos o que no soñemos con alternativas políticas. Y esto es lo peligroso. Y esto es tal vez ante lo que le decía y le vengo señalando, que el hambre es absolutamente subversivo y anárquico, porque no lo contiene nadie, cuando aparece, aflora, cuando no encuentra respuestas, cuando el Estado lo olvida, lo deja de lado y lo incrementa inclusive. En ese sentido es cuando debemos colocar fundamentalmente el horizonte, el objetivo, el amanecer deseado. Si no lo entendemos de esta manera, se nos va a complicar mucho el panorama de una oposición a la altura de las circunstancias históricas. Melillán, un beso grande, Juana, lo mismo. Amigos del NOA, amigos del centro del país, amigos que están obviamente en la Patagonia, aquí donde estamos nosotros transmitiendo en este día, en particular utilizando este mecanismo tan necesario en estos tiempos, sobre todo en tiempos en donde la ubicuidad hace la necesidad también del progreso humano. Y por otro lado, también agradecer a muchos amigos que están en la periferia, en países como Bolivia. Allí hay un gran amigo, Alberto Medrano, que además es periodista, que además le suma mucho a la voluntad transformadora de Bolivia, en el Alto Bolivia. Agradecer a amigos que están obviamente en Montevideo, allí en Uruguay, gente que está en España. Bueno, hacemos esta cadena de comunicación y fundamentalmente, quiero compartirlo como reitero todas las mañanas, un mate cebado, un buen café o un buen mate cocido cargado para que usted realmente se nutra también de simples elementos que no deben estar ajenos también a la agenda de la información. Porque ya sabemos de la fuga brutal de capitales, ya sabemos de los ajustes que propone el presupuesto enviado por el gobierno, que va a enviar el gobierno. Yo quiero decirle, y lo vuelvo a señalar, se lo vuelvo a marcar, el presupuesto de los gobernadores no va a ser el presupuesto del FMI. El presupuesto de los gobernadores no es el presupuesto del FMI y este va a ser el primer detonante para saber quién es quién en el Congreso de la Nación. Para saber, reitero, quién es quién en el Congreso de la Nación. Quiero agradecerle la deferencia que usted tiene de colocar el editorial en su muro, de multiplicarlo, de agregarlo a grupos, de opinar en él, de poder incorporarle elementos. Hágalo en los comentarios, Vamos nosotros también más allá de los saludos, más allá de la posibilidad de todos los días de poder comunicarnos, de poder tener este camino también común. Es importante. Pablo, Maurito, un abrazo grande. Quiero regresar mañana. Tal vez este disparador fue un disparador más de contención hacia el objetivo que tenemos, que es un objetivo, reitero, mucho más cultural que político. Son tiempos en donde la desidia, fundamentalmente, el desinterés y el sálvese quien pueda quiere ser nuevamente incorporado. Y la política ninguneada, minimizada y fundamentalmente deshecha. No se puede desechar lo que, reitero, genera creatividad y transformación y protagonismo, sobre todo cuando construimos sociedad. Cuando hacemos de la sociedad un bien colectivo, absolutamente colectivo. Nos reencontramos mañana a 9:30. Un abrazo, utopía a todos los amigos. Como siempre, gracias por estar, y gracias también por ser parte de este proceso que nos hace dialécticos, dinámicos y fundamentalmente protagonistas. Gracias por estar. Nos reencontramos.